¿Cómo están? Muy buenas noches. Le damos la bienvenida a Pulso Político, el programa de política de contingencia de nuestro canal de todos los lunes. Evidentemente para hablar del comienzo de las campañas de el apruebo y el rechazo de cara a lo que va a ser el plebiscito de salida del 4 de septiembre. Ya se nos viene esa fecha a pasos agigantados. Es increíble cómo avanza el tiempo. Seguramente se va a hacer corto y ya hemos comenzado a ser testigos de manifestaciones en las calles, de organizaciones sociales, el resultado de algunas encuestas que evidentemente algunos le dan un crédito, otros no tanto, pero cada día que pasa vamos a hablar más de este plebiscito con voto obligatorio. Y bueno, queremos hablar de esta etapa importante que es como la etapa final del proceso constituyente, con dos invitados acá en nuestro estudio. Nos acompaña Paloma Zúñiga, ella es arquitecta, militante de Revolución Democrática. ¿Cómo te va, Paloma? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, muy bien. Aquí con muchas ganas de conversar. Dirigente feminista también, ¿cierto? También, activista feminista. Y nos acompaña también Félix Vera, periodista, concejal de la comuna de Talcahuano, militante de la UDI. ¿Cómo te va, Félix? Bienvenido. Muy bien, un gusto. También con ganas de conversar, poder debatir las ideas y particularmente saludarte en el Día del Periodista que estamos acá en Igualmente para ti y muchas los gracias, colegas que nos están viendo, bueno, quienes trabajan acá y en el resto de los medios de comunicación. A ver, comencemos de inmediato. Paloma, terminó el trabajo constituyente, más adelante podemos echar un repaso de cómo estuvo eso bajo su punto de vista, pero se abre la etapa final ya, se nos viene el plebiscito. ¿Cómo se están articulando en Revolución Democrática, en el resto de las fuerzas progresistas para llegar de buena manera y convencer al votante? Sí, bueno, nosotros como Revolución Democrática nos estamos articulando desde el territorio. Por supuesto que hay una articulación nacional, que es la articulación de todas las fuerzas del apruebo. Y también en paralelo se están organizando los movimientos sociales, ¿cierto? Los movimientos sociales constituyentes del mundo independiente, donde en este proceso lo que nosotras y nosotros queremos es trabajar en conjunto, ¿cierto? Con un objetivo común, que es aportar a este proceso de desarrollo y cambio que está viviendo Chile, que es, por supuesto, la nueva Constitución. Y la idea de toda esta articulación y todo este trabajo es poder informar a la ciudadanía, presentar el texto constituyente, que es lo más importante, y proponer esta propuesta de desarrollo. ¿Cuáles van a ser los ejes centrales de la campaña? Primero que nada, lo más importante de la campaña es enfocarse en el texto, ¿cierto? La nueva Constitución habla por sí sola, tiene una mirada que recoge todas las demandas hechas por la ciudadanía, y esa por una parte, y además la articulación territorial, ¿cierto? Estar en las calles, llegar a todos los lugares, es una meta bastante difícil. Hay una mitad del electorado que no conocemos cómo vota, ¿cierto? Que es el voto que nunca va en las elecciones pasadas, entonces ahora el desafío es mucho más grande. Queremos llegar a la mayor cantidad de personas posibles, y eso es un gran desafío donde toda nuestra militancia, no solo de Revolución Democrática, sino todas las fuerzas de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático que van por el apruebo, nos tenemos que desplegar y tenemos que estar ahí presentes presentando nuestra propuesta. ¿En su sector político los partidos van a trabajar de la mano con la ciudadanía? De la mano con la ciudadanía. Vamos a ver caras de Revolución Democrática en la calle, haciendo campaña. En la calle, en todas No se van a partes. replegar, no van a dejar en manos de otros la campaña. O sea, no. Nosotros vamos a estar ahí presentes, vamos a estar juntos y juntas. Esto es un ejercicio que nosotros entendemos que va más allá de los partidos políticos, que nosotros tenemos que trabajar con la ciudadanía, entendemos la fuerza del mundo independiente y queremos trabajar en conjunto. Okay. Nosotros queremos ser parte de este trabajo para que, por supuesto, gane el apruebo, ojalá el 4 de septiembre. ¿Por qué te lo preguntaba? Porque antes de empezar el programa conversaba con Félix Vera, quien me decía que en la UDI están tratando de dejar esto en manos de la ciudadanía, no con tanto protagonismo de los partidos. Pero ahora evidentemente se va a ver el respaldo de ustedes. ¿Cómo lo están haciendo en estos días, afinando la campaña? O sea, la verdad es que efectivamente nosotros hemos decidido de que sea la propia sociedad civil la que lleve adelante este proceso. Paloma lo decía bien claro, es el propio texto el que habla por sí solo. A nuestro juicio, un texto de que efectivamente no recoge todas las miradas, un texto que fue sesgado, un texto que cayó la voz de una gran mayoría de personas que estaba también electa en la convención para poder sacar adelante las ideas de libertad, de progreso, que hoy día no están plasmadas en este texto constitucional, y es por eso que nosotros lo que estamos haciendo es hacer un llamado a que la gente pueda leer el texto,
sacar sus propias conclusiones, pero entender de que acá el 4 de septiembre no van a haber ni vencidos ni vencedores, sino que lo que estamos buscando efectivamente es que la ciudadanía sea capaz de entender de que necesitamos un texto constitucional que nos convoque a todos y que todas las miradas estén expuestas en eso. Nunca antes habíamos tenido nosotros una coalición tan grande que fuera desde José Antonio Kast hasta Ricardo Lagos. O sea, tenemos una gran coalición de personas que entiende de que necesitamos un texto constitucional que nos una y no que nos desuna. Pero en la lógica de robustecer la opción rechazo, ¿por qué no una participación más activa de los partidos? En el caso de lo que tú me estás diciendo, la participación siempre lo van a dejar en manos de otros, pero sí van a informar para entender. La participación siempre va a estar, pero hemos cedido todos los espacios comunicacionales para que sea la propia sociedad civil la que establezca su mirada respecto de este texto constitucional, que efectivamente, a nuestro entender, y con el respeto, por cierto, de otras miradas, entendemos de que no nos convoca a todos y no une a los chilenos. ¿En su sector hay divisiones o están todos unidos? No, estamos todos unidos con una sola mirada, que efectivamente decirle a la gente que este texto constitucional no es el texto que Chile necesita en este tiempo. ¿Por qué hay que apoyar el apruebo? Porque es una propuesta que, bueno, yo discrepo ahí con Félix en relación a que yo siento que esta nueva constitución, y lo hemos conversado mucho también como sector, nos une. Es una constitución que viene con certezas y que viene a proteger la casa de todos, que es la naturaleza, el medio ambiente. Entonces nosotros tenemos que pensar y tener la capacidad de ver el Chile del futuro. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros niños y a nuestras niñas? ¿Les vamos a dejar una naturaleza maltratada? Nosotros queremos proteger el medio ambiente, que la Constitución viene específicamente a eso, a proteger la naturaleza, que es la casa de todos. Y es ahí donde nosotros estamos poniendo nuestra energía. Invitar a la gente, por supuesto, a leer el texto. El texto, está este borrador, que es un borrador chiquitito, que lo que tiene que es fantástico porque viene escrito como el lenguaje más simple para que las personas que nunca han leído un texto constitucional o que no son abogados tengan la capacidad de entender el grueso de la convención, o sea, de la Constitución. Así que también está para que la gente que lo vea en la calle... ¿Es un resumen? Esto, más que un resumen, es un catálogo de derechos donde sale de cierta forma escrito en un lenguaje más sencillo, un poco como se redacta la propuesta constitucional. No todos y todas saben leer específicamente una constitución. Las constituciones son lenguajes técnicos, entonces este texto viene un poco a presentarlo de una manera mucho más simple para que todas y todos lo puedan entender. En la derecha han criticado estos resúmenes, estos compendios. Es que no es un resumen, es como es un catálogo. Es simplificar el mensaje. Exacto, explicarlo con palabras más... hacerlo más humano, más cotidiano. Félix anda con el borrador completo, ¿no? Sí, yo ando con el borrador completo. ¿Tú prefieres eso que lo otro? Es que la verdad no he tenido acceso al libro que presenta... ¿En tu sector han criticado los resúmenes, las guías? O sea, es que sin duda los resúmenes pueden bastante estar sesgados respecto del pensamiento de quién lo... ¿Tú prefieres llamar a leer el borrador completo? O sea, el ideal, obviamente, es leer el borrador completo. Comparto con Paloma de que efectivamente es complejo poder entenderlo, porque hay temas bastante técnicos, pero también hay instancias en las cuales uno puede ir informándose. Creo de que efectivamente es una constitución con mucha letra chica, que no está estipulado, y espero de que las personas puedan ser capaces de poder entender de esa letra chica que viene en temáticas de educación, de salud, de propiedad privada y un sinnúmero de cosas que se establecen y que dejan mucho al arbitrio del legislador o de quien esté de turno básicamente en el futuro. Sí, Paloma, por supuesto. Y yo en ese sentido discrepo profundamente con el concejal, ya que la nueva Constitución no trae letras chicas. De hecho, es muy explícita y dice muy claro que las materias que tengan que ser detalladas van a ir directamente al Congreso que hoy día todas y todos conocemos, que eso es una certeza, y ellos van a tener que terminar de legislar. La Constitución es un marco, es un sistema que viene a enmarcar una propuesta con principios, con una mirada a futuro, y después el Congreso va a tener que detallar. De ahí no hay ningún misterio. Eso es una certeza concreta de cómo funciona una Constitución. Entonces, en ese sentido discrepo porque acá dice que hay letras chicas. Yo personalmente lo leí, me pareció bastante claro. Dice expresamente que no va a haber lucro en la educación, por ejemplo. Un tema que me parece súper importante. Yo soy deudora del CAE. Entonces, la Constitución viene a traer certezas. Y esas certezas están escritas y además lo que no viene escrito viene mandatado a un Congreso que hoy día ya conocemos. Paloma, ¿cuáles son para ti
los pilares de esta propuesta de nueva Constitución? El medio ambiente, el tema medioambiental me parece impecable, encuentro que quedó perfecto, la protección a nuestra naturaleza. El tema de los derechos humanos, me parece muy importante que en Chile se reconozcan estos derechos a nivel constitucional y además todo este despliegue de derechos en materia de salud, vivienda y educación. Y por otra parte el tema de descentralización. Nosotros como región del Biobío, ¿cierto? Y todas las regiones un poco pueden decir lo mismo. Existe una centralización súper fuerte en el país donde las decisiones se toman en la región metropolitana y la nueva Constitución viene con una propuesta de descentralización súper importante, súper bien hecha a mi juicio y que propone traer autonomía a los territorios, que me parece a mí fantástico, una de las mejores cosas logradas en el proceso. Pero se elimina el Senado y se crea una Cámara de las Regiones, asambleas regionales, que tengo entendido no existe en ninguna parte. ¿De dónde sacaron el ejemplo? Es que no tiene por qué existir. No tiene por qué tener un precedente. Somos un país, Chile es Chile. Entonces tenemos toda la facilidad nosotros para crear. Yo creo que hay que entender que los cambios pueden que nos generen susto, yo entiendo eso, personalmente lo entiendo, pero también el modelo actual no funciona. No funciona. Una mujer joven como yo tengo una deuda del CAE impresionante, 40 millones de pesos, eso no está bien, eso no es normal, eso no puede ser. Entonces la nueva Constitución viene a decir, ok, hay problemas en Chile, creemos nuevos sistemas, ampliemos la forma de entender el sistema político, el sistema administrativo y cambiemos y veamos cómo sale y yo estoy segura y confío mucho en mi país que va a salir todo fantástico. ¿Cuál es el peligro que se tiene si se aprueba la nueva Constitución, Félix? Desde tu lógica, un peligro político, a eso me refiero. ¿Dónde están los reveses que podríamos tener como país en caso de que esa propuesta prosperara? ¿Qué cuestiones más relevantes a ustedes no les gustan? O sea, básicamente el hecho de dinamitar un país con esta territorialidad mal entendida, hablar de plurinacionalidad, que solamente lo establecen 2 constituciones a nivel mundial, que son Bolivia y Ecuador, absolutamente ninguna más, y establece derechos de unos sobre otros, el hecho de tener justicias diferentes, el hecho de llevar a los jueces a tener que realizar su trabajo mediante el enfoque de género, en temáticas de salud, que es importante. Ya, pero por parte, ¿por qué no les gusta el concepto de plurinacionalidad? Porque efectivamente nosotros entendemos que Chile es uno solo y todos somos iguales y no podemos distinguir por raza, ¿Todos somos por género. chilenos? Todos somos chilenos y la Constitución es para todos los chilenos. No puede establecer personas de primera o segunda categoría. No puede establecer de que hayan sectores en los cuales haya un grupo de personas que establezca o decida si se puede o no realizar algo que pueda traer beneficio a todo el resto de los chilenos. Entonces, efectivamente, la plurinacionalidad es un concepto que, te vuelvo a repetir, está solamente establecido en las constituciones de Ecuador y de Bolivia. Para ti, y de malos ninguna parte más del ejemplos. mundo. Para ti, malos ejemplos. Muy el malos Ecuador ejemplos. de Correa y Bolivia de Evo. Nosotros no somos Ecuador, no somos Bolivia, y si el sistema de plurinacionalidad fuera tan efectivo o fuera lo que nos llevaría al progreso, al desarrollo y a establecer las políticas públicas, efectivamente estaría tomado en distintos otros países que no lo está. Ahora, ¿por qué oponerse al concepto de equidad de género, por ejemplo? No, estamos hablando de enfoque de género. Efectivamente, no se puede llevar a los jueces a realizar un trabajo con uno u otro enfoque. Somos todos iguales ante la ley, hombres, mujeres, distintas tendencias sexuales. Efectivamente, no se puede llevar a que los jueces definan de una u otra manera. ¿Por qué la UDI fue parte del Acuerdo por la Paz? Tuvo candidatos a la constituyente. Y alguien podría decir ahora que no lograron sus objetivos, vienen a criticar una convención donde participaron. No, porque efectivamente, a ver, aquí hay que distinguir las dos partes. Hubo una campaña en la cual se estaba por una nueva constitución y otro que efectivamente había un rechazo. Ese apruebo ganó con un 80% de los votos y nosotros establecimos de que efectivamente teníamos que entender de que había un cambio que había que realizar y sumarnos a ese cambio. Efectivamente, cuando cambian las reglas del juego y se establece una campaña para poder llevar adelante la convención, teníamos también el deber de poner candidatos que pudieran sacar adelante las ideas nuestras de cambio, de desarrollo, de libertad, que esperábamos. ¿Y el no poder plasmar eso es una derrota? ¿O lo ven como una oportunidad para ahora cambiar
la dirección que está tomando el debate. Sentimos de que efectivamente el trabajo que tenía que realizarse no se realizó por completo. Yo entiendo de que nosotros podemos, a las luces de la oposición o de quienes tengan alguna mirada distinta de nosotros, puedan entender de que nuestras ideas no son las mejores, pero no todas. Entonces, cuando la UDI presenta más de 250 indicaciones para poder sacar adelante la Constitución y no se aprueba absolutamente ninguna, entendemos de que efectivamente fuimos vetados completamente como sector y representamos a un amplio sector de la ciudadanía. Entonces, por eso decimos de que esta Constitución no recoge la mirada de todos los sectores políticos del país. Paloma. Bueno, hartas cosas que mencionar aquí respecto al enfoque de género. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos en cómo entendemos el enfoque de género y hoy día en Chile existe la violencia de género, es una realidad. No podemos negar esa realidad y es muy importante, y el caso de Martín Pradenas, por ejemplo, nos viene a mostrar la necesidad urgente de que los jueces y juezas de este país tengan enfoque de género. Eso es una demanda del movimiento de mujeres y está pasando y va a pasar y tiene que ser una realidad porque todos los sectores políticos tienen que proteger no solo a las mujeres, sino a las diversidades y erradicar y abolir la violencia de género. Eso tiene que ser. Lamento mucho y entiendo que ustedes tengan esas diferencias, pero a mí me genera un conflicto y me genera un poco de violencia, como recibir que hay gente que todavía no lo entienda, me parece súper, súper inaceptable. Lo digo así honestamente. Y respecto a todo lo otro que hablaban... La plurinacionalidad, por ejemplo. La plurinacionalidad a mí me parece que es un reconocimiento que era una deuda histórica por parte del Estado chileno. Yo creo que la plurinacionalidad no la viene a instalar la nueva Constitución. La plurinacionalidad es una realidad. Toda la vida Chile ha tenido diferentes naciones, ¿cierto? Distintos pueblos originarios que han sido de cierta forma maltratados por el Estado, por el sistema. Y yo creo que la nueva Constitución viene a saldar esa deuda. Así que a mí me parece bien, yo encuentro que es perfecto. También cuando tú decías que somos todos iguales ante la ley, hoy día eso no pasa. Las personas que tienen recursos tienen mejor acceso a la ley. Una persona que no tiene recursos no tiene ese mejor acceso y eso no puede ser invisible. Pero eso no está visto en la nueva Constitución. Lo que viene a decir es que en materia de temas específicos entre pueblos originarios, ellos van a tener un sistema para poder debatir eso. Pero todas las causas penales y todos los delitos graves es la misma ley para todos y todas. Lo que me parece fantástico. O sea, está súper bien. Pero en temas de pueblos originarios, dentro de los pueblos originarios, ellos van a tener su forma y su manera, que después se va a ver en el Congreso, cómo van a ser los detalles, para poder ver y solucionar sus problemas. Pero entre un miembro de un pueblo originario y un chileno, ese conflicto va a llegar igual a la Corte Suprema eventualmente. Ese conflicto va a llegar específicamente a la Corte Suprema, sobre todo en temas penales o delitos graves. O sea, básicamente ahí es donde entramos los problemas. O sea, todo lo va a ver después la ley. Pero y no se establece una Constitución que lo que tiene que hacer la Constitución es resguardar a los chilenos en contra del Estado. Y hoy día lo que hacemos es darle más poder al Estado en contra de las personas. Entonces, no se entiende cuál ha sido el trabajo real que se ha llevado adelante para poder supuestamente entregar un mejor futuro a los chilenos. Tenemos diferencias caballas entre salud, educación. Hoy día el 53% de la matrícula a nivel nacional está en los colegios particulares subvencionados y no se dice absolutamente nada. Se dice perfecto, después la ley lo verá, pero hoy día queda en la más completa indefensión, entendiendo de que la educación tiene solamente un norte. Ahora, Félix, probablemente si la clase política, los partidos tradicionales se hubiesen puesto de acuerdo hace 10, 15 años atrás en cambiar la Constitución, reformarla, quizás no hubiésemos tenido estallido social, no hubiésemos tenido un montón de fenómenos, de muertes, de heridos, y no hubiésemos estado en este momento de polarización que da la impresión que se vive en Chile. En la UDI, en otros partidos de Chile Vamos, han dicho, sí, la Constitución hay que cambiarla, incluso si gana el rechazo, estamos dispuestos a, pero ¿por qué ahora? No, porque efectivamente la Constitución ha tenido un gran número de reformas y de cambios. Se habla... Para ti no es la de Pinochet, es la de Ricardo Lagos. Exacto, se habla hoy día para poder no debatir directamente respecto del texto completo y de la letra chica de la cual nosotros hablamos, en decir, no, la Constitución de los Cuatro Generales, la Constitución de Pinochet, cosas que son mentiras aberrantes, y hoy día lo que tenemos es la Constitución de Ricardo Lagos, que es la que firmó él y que la ha defendido con tanta fuerza.
Entonces, lo que tenemos que entender nosotros es que efectivamente, claro, esta Constitución quizás ya tiene un caducó y efectivamente tenemos que trabajar para un nuevo texto. Hay que entender de que la ciudadanía habló, nosotros tenemos que escuchar a la ciudadanía y no somos hoy día los partidos políticos los encargados de sacar adelante de acuerdo a nuestra mirada, sino que tenemos que escuchar y de acuerdo a ese escuchar de la ciudadanía poder establecer el trabajo futuro. ¿Y cómo hacer esos cambios? Si en su lógica ya lo que hizo la convención no sirvió, ¿por dónde? ¿Por el Congreso actual? O sea, con estas leyes que quieren reformar los quórum. Tenemos que ponernos de acuerdo, efectivamente, primero esperar de que pase el 4 de septiembre, entender de que si gana, como nosotros esperamos, la opción del rechazo, de poder ponernos de acuerdo de qué manera va a ser la mejor forma de poder escribir una Constitución. O sea, tú podrías prometer aquí que el 5 de septiembre, un día después del plebiscito, si gana la opción rechazo, ¿la UDI va a estar en conferencia de prensa llamando a reformar la Constitución igual? O sea, yo no lo podría prometer particular, no soy quien para realizar esa promesa tan grande a nivel nacional, pero sí estamos de acuerdo y estamos tras la posibilidad de establecer un nuevo texto comunicacional, insisto, que nos una a todos y que pueda establecer la visión de todos, porque este texto que hoy día nos están presentando no recoge la visión de toda la ciudadanía y deja fuera un gran número de personas. O sea, nuestros constituyentes fueron claramente excluidos completamente del debate y de las ideas que planteaban para poder establecer una Constitución. Bueno, vamos a separarnos, Paloma, tenemos que ir a una pausa muy breve y de inmediato volvemos contigo y puedes responder. Muy bien. Hola, ¿cómo están todos y todas? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo acá en la Comunidad del Contenido, como siempre por las pantallas de TVU. Efectivamente, esto de rebajar la jornada es un anhelo de los trabajadores en general hace mucho tiempo y esto se convierte en proyecto del año 2017 por moción parlamentaria. Algunos parlamentarios lo ingresan, avanza en el primer trámite y se queda estancado el 2020 en el segundo trámite que queda en el Senado. Y desde ahí ha estado durmiendo como muchos proyectos, sí, ¿cierto? Sí, sin lugar a dudas. Recuerdo cuando hablamos con Diego Silva, capitán de Básquet UDEC, aquí hace ya, diría, más de un mes. Estaban en la etapa regular del torneo, pero él hablaba de las convicciones claras del equipo. Ellos iban por el bicampeonato, era el objetivo que tenían y lo lograron a fin de cuentas con una tremenda campaña. Jugaron 24 partidos en la fase regular, ganaron 20, apenas 4 derrotas, 6 derrotas en la totalidad del torneo, 2 ante Leones de Quilpón. Claro. Originalmente, o sea, desde que teníamos lenguaje, hemos estado tratando de dar respuesta a ciertas preguntas y surgen profecías tratando de hablar del futuro, de qué es lo que viene. Nos vemos desde lunes a viernes a las 14 horas por las pantallas de TVU. Volvemos a Pulso Político, estamos conversando acerca del plebiscito y el periodo de campañas. Paloma, tiene la palabra. Sí, no, yo me había quedado delante, tú mencionaste que el Estado que la Constitución ponía al Estado en contra de las personas. Y yo en ese sentido te quiero pedir a ti y ojalá a todo tu sector que sean cuidadosos con las palabras que usan e invitar a la gente a leer la primera página de la Constitución. Yo sé que no todo el mundo está muy acostumbrado a leer textos constitucionales, pero la primera página, el artículo 1 en el punto 3, dice que la protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado y hacia allá orientan toda su actividad. Dice textual que el Estado viene a proteger a las personas. Entonces, cuando tú haces, a mi juicio, la peor interpretación respecto a la Constitución diciendo que el Estado va a estar en contra de las personas, a mí me parece gravísimo.
No lo quiero interpretar como una mentira, porque entiendo que es una interpretación, pero me parece una muy mala interpretación del texto. Y tenemos que ser cuidadosos y cuidadosas cómo interpretamos también el texto, porque el texto viene a entregar un catálogo de derechos humanos, de derechos fundamentales. Eso es lo que la ciudadanía pidió, eso es lo que yo y muchos jóvenes salimos a marchar a las calles. Entonces, por favor, seamos cuidadosos con el lenguaje que usamos, no causemos pánico en la población también, que es como más o menos tu sector ha constantemente trabajado el lenguaje comunicacional. Es nuestra responsabilidad, como todas las personas que salimos en prensa, que estamos expuestas, a no transmitir pánico. Eso a mí me parece súper importante mencionarlo. El mundo no se va a acabar. O sea, dijiste un buen punto, no generar pánico. No generar pánico. Pero también hay quienes dicen no generar sobreexpectativa. ¿Qué tanto soluciona la vida una nueva Constitución? Yo creo que primero hay que ser súper honesto con la gente. La Constitución que se hizo hoy día está pensada para nuestros nietos, nuestros niños, para el futuro del país. Probablemente yo voy a poder ver los cambios estructurales quizás cuando ya sea más mayor, pero no perder el norte en que esta es la semilla para el futuro. Eso es lo que estamos trabajando. La Constitución no se hace para que el 5 de septiembre se acaben todos los problemas. Eso es una responsabilidad en conjunta que van a tener todos los gobiernos en el futuro. Pero la Constitución viene a dejar una semilla. ¿Qué tipo de futuro le vamos a dejar a nuestros niños? Para mí es muy importante hacer ese trabajo. No quiero llegar a mi edad viejita, ¿cierto?, y no haber hecho nada por las futuras generaciones. ¿Qué rol debiese tener para ustedes el gobierno en este debate? Ha dicho que se va a mantener al margen, que va a garantizar que el proceso se lleve a cabo de buena manera, pero todos sabemos los sentimientos que hay en el gobierno. Hay un instructivo de Contraloría para ustedes. ¿Este proceso constituyente, este plebiscito, es del gobierno o es sin el gobierno? No, en realidad este proceso, esta constitución la demandó la ciudadanía, ¿cierto? La ciudadanía votó por sus convencionales, que eso ya es independiente de qué sector, ¿cierto?, si son del mismo sector del gobierno, pero en realidad el plebiscito no es el plebiscito del gobierno, es el plebiscito de la nueva Constitución, del texto constituyente. Y eso la ciudadanía lo sabe. ¿No le corresponde al gobierno llamar a votar por una de las opciones? No le corresponde al gobierno. Aunque sea por el apruebo. Todos saben ya un poco la visión del gobierno respecto al proceso, pero hoy día el gobierno tiene una misión que es gobernar el país hoy día. Y en ese sentido ellos están haciendo su trabajo y simplemente la misión del gobierno, que es un mandato, ¿cierto?, por ley, es informar sobre el texto constituyente, que eso es lo que están haciendo. ¿Lo está haciendo el gobierno, Félix, o está interviniendo solapadamente? O sea, claramente habría que avisarle entonces a las autoridades del presidente hacia abajo de que esto no tiene nada que ver con el gobierno. Pero claramente estamos viendo un gobierno que sí está interviniendo en cada una de las instancias que puede, y eso obviamente es preocupante, básicamente. Hay una supuesta reunión que va a llegar a Contraloría, sí. Fueron ellos mismos los que dijeron de que efectivamente si esta Constitución no se aprobaba, toda la planificación o el plan de gobierno que tenían no se iba a poder realizar. Por lo tanto, son ellos los que efectivamente hoy día están en un trabajo bastante bien organizado para poder realizar una campaña por el apruebo, que a nosotros obviamente no nos parece, y es por eso que esperamos que las instancias correspondientes entreguen su visión. Ahora, ¿es algo que no corresponde o podría ser una campaña desleal? O sea, a ver, hoy día cuando porque tener al Estado con todo su aparataje, cuando tenemos un país con el dólar en los 1.000 pesos, cuando tenemos un país con la benzina del litro sobre los 1.200 pesos, cuando tenemos un país con la inflación de más de un 12,5%, donde se está encareciendo la vida, nosotros lo que hacemos es pedirle al gobierno que se dedique a gobernar. Y la campaña que la hagan los que tienen que hacer campaña. Pero el gobierno lo que tiene que hacer hoy es definitivamente ponerse a gobernar, velar por la seguridad pública, velar por disminuir los delitos, cosa que no se estaba viendo, porque todos los delitos han ido al alza. Y efectivamente, quizás la prioridad que tiene el gobierno hoy en día no es gobernar y simplemente hacer la campaña respectiva para que gane una de las opciones. Nosotros lo que pedimos es que al presidente, con todo el respeto y poniéndonos obviamente siempre a disposición para sacar adelante las mejores ideas, es que se dedique a gobernar este país. Bueno, el proceso constituyente, ¿cierto?, tenía mandatado al gobierno independiente, cuál fuera ese gobierno, a informar sobre el texto constitucional. Eso era un mandato que estaba en el Acuerdo por la Paz, que todas las fuerzas políticas lo sabían, era transversal. Así que en ese sentido el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer, que lo tendría que hacer cualquier gobierno que hubiese estado al mando. Y
Respecto a lo que dices, yo creo que, insisto, que hay que tener cuidado con las palabras que se usan y con la información también que se maneja. El gobierno está haciendo grandes esfuerzos en el tema de seguridad, ¿cierto? Acá en la región se ha visto, sobre todo en el espacio urbano de la comuna de Concepción, cómo Carabineros ha hecho su trabajo de despliegue. El gobierno está haciendo un trabajo con las policías que personalmente no lo vi en ningún otro gobierno. Veo que hay cambios, se siente la percepción de la seguridad en la ciudad. Yo como mujer me doy cuenta, ¿cierto? No es distinto caminar por una ciudad llena de personas, donde hay mucho comercio ilegal. Hoy día el Centro de Concepción no tiene ese problema y eso es gracias al trabajo del gobierno y no se está haciendo solamente en Biobío, sino que en otras regiones también. Yo creo que hay que preguntarle a la gente primero respecto a cómo se ven los avances en temas de seguridad, que de cierta forma las cúpulas políticas del sector contrario que parece que no están viendo ese trabajo. Paloma, cuando aparecen encuestas que le dan el triunfo al rechazo, ¿qué piensas tú? La última encuesta CADEM entiendo que la participaron 708 personas. Entonces, ¿No le crees a las encuestas? Es que se han equivocado en casi todos las En el mundo hay pasadas. ejemplos donde se han equivocado, claro. Se han equivocado. Pero en otras han acertado. En algunas han acertado y en otras se han equivocado. Yo siento que hoy día hay un gran manejo comunicacional por darle tribuna al rechazo. Lo que no se condice con la realidad del proceso constituyente. La ciudadanía tomó una decisión y eligió libremente y democráticamente a las personas que iban a escribir la nueva Constitución. El rechazo quedó en un sector muy pequeño, no alcanzó sus 2/3 que estaban habitualmente asegurados y aún así la prensa y las encuestas lo posicionan como mitad y mitad, cuando en la realidad eso no es así, en lo concreto no es así. Entonces, no sé, yo personalmente espero ver el resultado del plebiscito. Por supuesto, yo soy una persona democrática, así como todo mi sector, vamos a cuadrarnos a lo que la ciudadanía diga, pero personalmente creo que una encuesta de 708 personas no representa a los 15 millones que van a votar el 4 de septiembre. ¿Qué piensa Félix de las encuestas? O sea, que no es solamente una encuesta. Uno entiende, y yo creo que ahí estamos de acuerdo con Paloma, que son fotografías del momento de que van saliendo los resultados, pero esto es algo que se ha ido materializando en el tiempo con una constante. Y efectivamente, esto parte desde el punto de vista desde el día que ingresa la convención, cuando de un 80% que tenían de apoyo empiezan a bajar considerablemente, pero eso es responsabilidad de los propios constituyentes. Es la responsabilidad de haber faltado el respeto a los símbolos patrios, con el tema del himno, con el tema de después buscar la posibilidad de cambiar la bandera, de no haber instalado la bandera chilena en ninguna de las reuniones que ellos tuvieron, y casualmente al final vienen a cantar 2 veces el himno nacional en la ceremonia, porque entendían de que si no lo hacían, efectivamente iban a provocar mucho más ruido en el futuro. Pero los símbolos siguen los mismos. Los símbolos siguen los mismos. Pero tú dices que a regañadientas siguen igual. Pero a regañadientes. Hay algunas voces, efectivamente uno no lo puede comprobar, pero tampoco desmentir, de que hablaban de que no estaba considerado cantar el himno nacional en la entrega de la convención y que hubo algunos movimientos de última hora, lo cual sí se llevó adelante. Pero lo que me preocupa, efectivamente, y tomándome un poco de las palabras también de Paloma, respecto de la temática de seguridad de las personas, es que uno puede ver de que la palabra orden público, las dos palabras, orden público, no están consideradas en ningún momento en la nueva Constitución. Cuando uno establece o ve de que la palabra terrorismo tampoco aparece y no está considerada como un ataque directo a los derechos humanos. Cuando no se establece claramente el rol de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, cuando se les saca el carácter militar a Carabineros, efectivamente lo que estamos haciendo es hacer un atentado en contra de la seguridad pública de las personas, y el principal rol que tiene el Estado, el principal, es brindar seguridad a las personas, y eso no está establecido en esta nueva Constitución. Bueno, la ministra que yo tuve la oportunidad de entrevistar, Isquia Siches, sí decía que el texto tenía algunas señales que apuntaban a consagrar la seguridad pública, pero el mensaje del gobierno no va tanto por tener más carros blindados, carabineros, sino que ellos buscan seguridad, pero a través también de la reinserción social y otro tipo de cuestiones. Yo voy a insistir con el tema de que seamos cuidadosos con las palabras que usamos, decir que la Constitución es un atentado contra la seguridad pública. A mí me parece una pésima lectura del texto constituyente, voy a ser enfática en eso. Y yo creo que lo que todas y todos
queremos es paz social. La paz social no es solamente la seguridad y orden público, sino que además otro montón de cosas que hoy día no están consideradas en la seguridad. La vulneración de la infancia, por ejemplo. La vulneración de la infancia también es un tema de seguridad y paz social. Todos esos temas vienen abordados en la nueva Constitución. Vivimos en una sociedad hoy día donde quienes tienen recursos tienen acceso a la educación. Vivimos en una sociedad donde quienes tienen recursos tienen acceso a la salud. Eso es violencia sistemática del sistema. Y ese tipo de violencias la viene a erradicar la nueva Constitución. También es seguridad y orden público que todos tengan derecho a tener salud dental, salud mental, salud física. Pero no es exagerado decir las viene a barrer, a eliminar la Constitución. Me parece súper exagerado decir que la Constitución no viene a proteger a la ciudadanía. Por el contrario, de hecho, en la primera parte de la Constitución, que dice el artículo que yo leí, donde el Estado viene a proteger a la ciudadanía, también viene considerado el tema de las policías, es lógico. Este es un texto que viene no sé cómo explicarlo, pero es sentido común. Es sentido común que los Estados van a proteger a la ciudadanía. Nadie puede pensar que 54 personas se reunieron para quitarle la seguridad a la población. ¿Te molesta que no haya alusión al estallido social cuando de ahí nació el proceso? Sí, o sea, es que el estallido social, ¿cierto?, es como casi un punto de inflexión entre un antes y un después, pero el proceso constituyente viene siendo una demanda de hace mucho tiempo atrás. Movimiento AC, Michelle Bachelet también quiso cambiar la Constitución. Muchas personas han querido cambiar la Constitución. ¿No es un mérito del acuerdo político entre los principales partidos? Es que el acuerdo político tuvo que ser. Lo convocó Piñera. Y tuvo que ser. Y tenía que ser. Y a mí me parece lamentable que hayamos tenido que llegar al punto que llegamos para que ese acuerdo sucediera. Ese acuerdo debió haber sucedido sin la necesidad de un estallido social. Y es precisamente tu sector quien nunca estuvo abierto a hacer reformas. O sea, hoy día, por supuesto, como pero están entre las participó la UDI y no el Partido Comunista, que hoy es parte del gobierno. No, pero eso ya es decisión del Partido Comunista y el Partido Comunista tiene todo el derecho a participar en lo que quiere y lo que no, si eso está bien. O sea, a mí me parece súper bien. Yo te entiendo. Me parece bien que haya participado la UDI y me parece bien que la UDI y todos los partidos del rechazo hoy día estén abiertos. ¿Tú no ves como la creación de este proceso en el acuerdo político? ¿Tú lo ves como un desencadenante de fenómenos? O sea, yo lo veo así. De hecho, el estallido social no fue una demanda por un acuerdo por la paz. El estallido social era por las demandas que hoy día la Constitución viene a entregarle a la ciudadanía, que son los derechos sociales, ¿Pero cómo lo canalizaron? Porque la gente en la calle tampoco pedía necesariamente una nueva Constitución. Se canalizó canalizó a través del Acuerdo por la Paz y a través de un proceso democrático, lo cual a mí me pone muy orgullosa de mi país, ¿cierto? Porque estábamos envueltos en una situación súper alocada, por así decirlo, y llegamos a un proceso democrático donde se escribió una nueva Constitución, donde la gente eligió democráticamente a las personas para representar. El proceso no eligió un veto de la derecha, eso fue una decisión de la ciudadanía. ¿Esto no termina el 4 de septiembre? ¿Gane el apruebo o el rechazo? Esto no termina el 4 de septiembre, hay que seguir avanzando por los derechos, después viene todo el proceso del Congreso donde va a tener que hacer carne muchas cosas mandatadas por la Constitución y vamos a tener que seguir trabajando. Pero gane el apruebo o el rechazo, esto va a seguir. Esto va a seguir totalmente. Nosotras, y sobre todo las mujeres, nosotras tenemos muchas demandas que tenemos que seguir trabajando. O sea, yo quiero decir que efectivamente, y ahora voy a hacer un llamado yo a tener cuidado con las palabras que se utilizan, pero cuando hablamos de un ambiente que estaba alocado, un ambiente en el cual destruyeron y quemaron iglesias, destruyeron y quemaron locales comerciales de comerciantes que llevaban años viviendo y con su familia de eso, cuando se dedicaron a quemar fundos en el sur, cuando se dedicaron a romper el orden público, cuando se dedicaron a un sinnúmero de cosas que finalmente lo que había detrás de esto era delincuencia. Y se dice, con esto llegamos a establecer esto. O sea, yo encuentro lamentable que se haya tenido que llegar a eso y que jamás haya sido condenado. Lo primero que hace la convención cuando llega es a pedir el indulto para las personas que estaban presas por la revuelta. Entonces, efectivamente, Paloma, yo te pido que tengamos respeto por todas las personas que sufrieron durante un estallido social que efectivamente todos quisiéramos que nunca hubiera llegado. Pero llegó y llegó de la peor manera y mostrando la peor cara para poder llegar a establecer un nuevo texto constitucional, si es que realmente era eso lo que buscaba en un comienzo de la revuelta. Yo creo que efectivamente acá hubo otros problemas de tenores políticos, que efectivamente lo que buscaban era desestabilizar un gobierno y
lo que lograron finalmente fue que se pudiera llegar a este gran acuerdo por la paz y a este gran acuerdo que estableciera una carta de navegación que, insisto, hemos sido como sector y todas las personas que han apoyado a este sector han sido calladas en la convención y ninguna de las ideas que nosotros planteamos están establecidas en esto. Yo creo que no hay que mentirle a la ciudadanía, Paloma. Pero no es el resultado de la, Félix, no es el resultado de la democracia si eran minoría. ¿Este texto? No, si eran minoría en la convención. O sea, si eres minoría te puede. Pero lo que no creo es que efectivamente todas las ideas que nosotros planteamos estén mal. Y eso tenemos que tenerlo claro. Pero todo el borrador es malo, entonces. No, yo creo que hay cosas que pueden establecerse que están pueden bien, haber algunos pero puntos, también nosotros esperábamos de que muchas de las cosas que se establecieron y que podíamos nosotros haber sido un aporte, no lo escucharon. No nos escucharon. Nos tenemos que ir, Paloma, 30 segundos. Sí, no, es que yo creo que se trata forzadamente de interpretar lo que uno dice, pero yo no en ningún caso digo que no respeto a las personas que sufrieron las consecuencias del estallido, para nada. Pero sí me parece inconsecuente lo que tú mencionas, porque tú dices que tu sector sí quiso trabajar, pero votó en contra del artículo 13, que son los símbolos patrios, por ejemplo. Personas de tu sector votaron en contra de la bandera chilena, que es algo que uno no puede entender en ningún caso, porque en teoría era con lo que más querían defender, la patria y los símbolos patrios. Pero Marinovich votó en contra. No me hace lógica. Bueno, nos vamos. Interesante el programa. Les agradezco a los dos haber venido. Paloma Zúñiga, de Revolución Democrática. Muchas gracias por asistir. Gracias a ustedes por la invitación. Don Félix Vera, concejal de la UDI de Talcahuano. Gracias. Gracias, invitar a la Francisco. gente a leer el texto, a votar a prueba. Sí. Es lo más importante, ahí coincidimos los tres. A leerlo en que hay que leer el borrador y luego... Nos quedaron varios temas pendientes, Sí, que podríamos tener para rato. Vamos a hablar de aquí hasta septiembre de esto seguramente en varios programas del canal. Muchas gracias, muy buenas noches.